3 meses en la escuela del Espíritu. Quinta semana, segundo día. Lea Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Y dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Veamos. Hasta este punto, el autor ha tratado casi exclusivamente sobre la iglesia en Jerusalén. La principal excepción es el capítulo 8, que trata del ministerio de Felipe con el eunuco etíope. Ahora va a cambiar el centro de la acción, aunque Jerusalén seguirá jugando un papel importante, y de vez y cuando volveremos a toparnos con la iglesia en esta ciudad. La atención se vuelve ahora hacia la recién fundada iglesia de Antioquía, y poco después se dirigirá hacia el trabajo misionero de la iglesia. Lo que el texto trata primero es el origen de esa iglesia, que tuvo lugar cuando algunos de los cristianos que salieron de Jerusalén a causa de la persecución fueron predicando por diversos lugares. Algunos de ellos, procedentes de Chipre y de Cirene, llegaron a Antioquía, donde empezaron algo nuevo: la predicación entre los gentiles. Los casos que hasta entonces hemos visto de gentiles convertidos son relativamente aislados, como el del etíope y el de Cornelio. Pero aquí en Antioquía se inauguró una política nueva de predicar a quienes no eran judíos. El resultado fue doble. La iglesia de Antioquía creció, y algunos en la de Jerusalén empezaron a preocuparse por lo que estaba pasando en Antioquía. Por eso enviaron allá a Bernabé, quien se alegró de lo que estaba pasando, y es de suponer envió informes positivos a Jerusalén. A partir de entonces, Bernabé hizo de Antioquía su lugar de residencia habitual y se dedicó a fortalecer esa iglesia. Para ello fue a Tarso a buscar a Pablo y le trajo a Antioquía para que le ayudara. Fue allí que el mundo gentil comenzó a tomar conciencia de la existencia de la nueva fe, y donde se les dio a los creyentes el nombre de cristianos. Pasado algún tiempo, un profeta anunció que habría una gran hambre, y la iglesia de Antioquía decidió mandar ayuda a los necesitados de Judea. Como esa ayuda fueron Bernabé y Saulo quienes llevaron la ofrenda a Jerusalén, la principal ciudad de Judea. A su regreso trajeron consigo a Juan Marcos, quien más adelante les acompañaría en su primer viaje misionero. Juzguemos.
La mayor parte de nuestras iglesias son pequeñas. Muchas han sido fundadas en fecha relativamente reciente. Algunas son todavía misiones de otras iglesias más grandes. En todas ellas nos hemos acostumbrado a recibir y aprender de la iglesia madre, es decir, de aquellos elementos dentro de la iglesia a los cuales debemos nuestra existencia. Eso es bueno, pero tiene sus peligros. El principal peligro está en que precisamente por estar acostumbrados a recibir, a escuchar, a aprender de otros, no estamos dispuestos a lanzarnos a nuevas aventuras de fe. Cuando sucumbimos a ese peligro, la vida de la iglesia pierde sentido. Y lo mismo sucede con la vida de los miembros. Lo que hizo grande a la iglesia de Antioquía fue precisamente que supo mantener su contacto con la iglesia madre y al mismo tiempo lanzarse a nuevas aventuras de fe. De Jerusalén, Antioquía recibió primero el mensaje del Evangelio y luego a Bernabé, quien fue su principal líder en aquellos primeros años. Además, cuando la iglesia de Jerusalén tuvo necesidad debido al hambre que se desató, la de Antioquía supo responder con sus propios recursos. Pero a pesar de estos vínculos estrechos de la iglesia de Antioquía, supo lanzarse a nuevas aventuras de fe. La primera y más importante fue empezar a predicarles a los gentiles. Hasta entonces, los que habían salido de Jerusalén se habían limitado a predicarles a los judíos. Fue en Antioquía que alguien se aventuró a hacer algo al parecer radicalmente atrevido: predicarle a los gentiles. Fue por eso que la nueva fe comenzó a atraer la atención de la comunidad circundante, al punto que fue allí que por primera vez se les dio el nombre de cristianos. Y fue por eso que Antioquía fue el gran centro de donde salieron tanto Bernabé como Pablo en sus viajes misioneros. El impacto de la iglesia de Antioquía fue enorme, tanto que de no haber sido por esa iglesia y por aquellas personas que se atrevieron a dar el paso inusitado de predicarles a los gentiles, ninguno de nosotros, quienes somos gentiles por nacimiento, hubiera tenido oportunidad de escuchar el Evangelio. Hoy estamos en circunstancias parecidas. Nuestras iglesias se enfrentan a retos diferentes a los de hace años. Para responder a esos retos hace falta tener al mismo tiempo una relación estrecha con la Iglesia Universal y la disposición a lanzarse a nuevas aventuras de fe. Lo que se nos enseñó es muy importante y hay que conservarlo. Pero con esto no basta. Hay que ver la situación en que estamos y qué espera Dios de nosotros hoy. Dicho así, la tarea parece ser imposible, pero no olvidemos que lo que el autor está diciendo es que la iglesia puede hacer todo esto y más, gracias a la presencia y dirección del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos guiará en esas nuevas aventuras de fe, y es también el Espíritu quien nos mantendrá unidos al resto de la iglesia, como Antioquía se mantuvo unida a Jerusalén. Actuemos. Piense en su iglesia y en su comunidad. ¿Qué retos le estará presentando el Espíritu Santo a su iglesia? De responder a esos retos, ¿cobrará nuevo sentido la vida de la iglesia? ¿Cobrará nuevo sentido la vida de usted? Anote sus reflexiones, compártalas con otras personas.